El socialismo del señor Bismarck, por Federico Engels. Escrito a finales de febrero de 1880. 1. El arancel aduanero. En el debate sobre la famosa ley que coloca a los socialistas alemanes fuera de la ley, el señor Bismarck declaró que la represión por sí sola no era suficiente para aplastar el socialismo. Lo que se necesitaba, además, eran medidas para remediar los innegables males sociales, para garantizar la regularidad del trabajo, para prevenir las crisis industriales y todo lo que sea. Prometió introducir estas medidas positivas de bienestar social. Porque, dijo, cuando uno ha dirigido los asuntos de su país durante 17 años, como lo he hecho yo, tiene derecho a considerarse un juez competente en materia de economía política. Es como si alguien dijera que comer patatas durante 17 años es suficiente para adquirir conocimientos profundos de agronomía. En cualquier caso, esta vez el señor Bismarck cumplió su palabra. Ha concedido a Alemania dos grandes medidas sociales y aún no las ha terminado. El primero era un arancel aduanero que debía garantizar que a la industria alemana se le permitieran derechos exclusivos en el mercado interno. Hasta 1848, Alemania no tenía propiamente una gran industria. Dominó el trabajo. El vapor y la mecanización fueron simplemente la excepción. En 1848 y 1849, después de haber sufrido una vergonzosa derrota en la esfera política a causa de su cobardía, la burguesía alemana se consoló lanzándose con entusiasmo en la gran industria. El rostro del país se transformó rápidamente. Quien no hubiera visto la Prusia renana, Westfalia, la Sajonia Real, la Alta Silesia, Berlín y sus puertos marítimos desde 1849, ya no podía reconocerlos en 1864. El vapor y las máquinas habían invadido todo el país. Las grandes fábricas habían suplantado en gran medida a los pequeños talleres. Los barcos de vapor sustituyeron gradualmente a los veleros, primero en el tráfico costero y luego en el comercio transatlántico. Los ferrocarriles se multiplicaron. En las obras de construcción, en las minas de carbón y de mineral de hierro, se desarrollaba una actividad que los perezosos alemanes hasta entonces no se habían creído capaces de realizar. Comparado con el desarrollo de la gran industria en Inglaterra e incluso en Francia, todo esto era una pequeña cerveza, pero de todos modos fue un comienzo. Además, todo esto se había hecho sin ninguna ayuda de los gobiernos, sin subvenciones ni subsidios a las exportaciones, y bajo un arancel aduanero que, en comparación con los aranceles de otros países continentales, podría considerarse de hecho muy librecambista. Este movimiento industrial, dicho de paso, no dejó de tener las consecuencias sociales que tuvo en todas partes. Hasta entonces, los trabajadores industriales alemanes habían vegetado en condiciones que recordaban las de la Edad Media. En términos generales, todavía tenían algunas posibilidades de convertirse gradualmente en pequeños burgueses, maestros de su oficio, propietarios de varios telares manuales, etc. Ahora todo esto desapareció. Los trabajadores, al convertirse en empleados de los grandes capitalistas, comenzaron a formar una clase permanente, un verdadero proletariado. Pero quien dice proletariado dice socialismo. Además, aún quedaban huellas de las libertades que los obreros habían conquistado en las barricadas de 1848. Gracias a estas dos circunstancias, el socialismo alemán, que antes de 1848 había tenido que limitarse a la propaganda clandestina y a una organización secreta cuyos miembros eran pocos, fue ahora capaz de desplegarse a plena luz del día y penetrar en las masas. Por tanto, 1863 es el año en el que La Salle reanudó la agitación socialista. Luego vino la guerra de 1870, la paz de 1871 y los miles de millones. Si Francia estuvo lejos de arruinarse pagándolos, Alemania estuvo a un pelo de su desaparición al recibirlos. Despilfarrados imprudentemente por un gobierno de advenedizos en un imperio advenedizo, los miles de millones cayeron en manos de las altas finanzas, que se apresuraron a hacerlos fructificar en la bolsa de valores. En Berlín volvió el apogeo del Crédit Mobilier.
Fue una carrera para ver quién podía fundar más empresas públicas y de responsabilidad mixta, bancos, sociedades de construcción e instituciones financieras, empresas de construcción de ferrocarriles, fábricas de todo tipo, astilleros, empresas que especulaban con terrenos y edificios y otras cosas cuya industria, los adornos, no eran más que una excusa para el trabajo más descarado. Las supuestas necesidades públicas de comercio, comunicaciones, consumo, etc., simplemente servían de manto a la necesidad frenética de los lobos de la bolsa de hacer funcionar esos miles de millones mientras los tuvieran en sus manos. Además, todo esto se vio en París en los días gloriosos de Pereire y Foyle. Los mismos intermediarios trabajaban en Berlín y reaparecieron bajo los nombres de Blech, Schroeder y Hansemann. Lo que había sucedido en París en 1867, lo que había sucedido muchas veces en Londres y Nueva York, volvió a suceder en 1873 en Berlín. La especulación desenfrenada desembocó en un colapso general. Cientos de empresas quebraron. Las acciones de los que sobrevivieron quedaron invendibles. El recorrido estaba completo a lo largo de toda la línea. Pero para especular fue necesario crear los medios de producción y de comunicación, las fábricas, los ferrocarriles, etc., cuyas acciones fueron objeto de esta especulación. En el momento del accidente se comprobó que la necesidad pública que había servido de pretexto había desaparecido con creces. Que en 4 años se habían creado más ferrocarriles, fábricas, minas, etc., de los que el desarrollo normal de la industria habría producido en un cuarto de siglo. Después de los ferrocarriles, sobre los que volveremos más adelante, la especulación se había dirigido principalmente a la industria siderúrgica. Los molinos se habían multiplicado rápidamente. Se había instalado más de una planta que dejaba a Creusot a la sombra. Desafortunadamente, el día de la crisis resultó que no había consumidores para esta gigantesca producción. Las grandes empresas manufactureras se encontraron al borde de la quiebra. Como buenos patriotas alemanes que eran, sus directores buscaron ayuda del gobierno. Aranceles protectores que les asegurarían la explotación del mercado interno contra la competencia del hierro inglés. Pero si se exigían aranceles protectores para el hierro, no se podía negar la misma protección a otras industrias, incluida la agricultura. Así se organizó en toda Alemania una ruidosa agitación en favor de la protección arancelaria, agitación que permitió al señor Bismarck introducir un arancel aduanero que se suponía debía cumplir este propósito. Este arancel, que se convirtió en ley en el verano de 1879, está actualmente en vigor. Pero la industria alemana, tal como era, siempre había vivido al aire libre de la libre competencia. Al llegar el último en la escena, después de Inglaterra y Francia, se vio obligado a limitarse a llenar los pequeños huecos que le dejaron sus predecesores. A proporcionar, en gran escala, artículos que eran demasiado miserables para los ingleses y demasiado vulgares para los franceses. Fabricar en pequeña escala productos siempre cambiantes, bienes baratos a bajo precio. No se piense que esto es simplemente una afirmación nuestra. Estas son las mismas palabras de la evaluación oficial de los productos alemanes establecida en Filadelfia, 1876, por el comisionado oficial del gobierno alemán, el señor Rawleux, un hombre con reputación científica europea. Una industria de este tipo solo puede afirmarse en mercados neutrales si hay libre comercio en casa. Si se espera que los textiles, los metales transformados y la maquinaria alemanes resistan la competencia extranjera en el extranjero, entonces todas las materias primas necesarias para su producción, hilo de algodón, lino o seda, arrabio o alambre metálico, deben estar disponibles al mismo precio bajo al que se venden. Los competidores extranjeros los compran. Entonces tienes la opción de dos cosas. Si se quiere seguir exportando textiles y productos de la industria metalúrgica, entonces es necesario el libre comercio, a riesgo de que estas industrias utilicen materiales tomados del extranjero. Si, por el contrario, se quiere proteger el hilado y la producción de metales en bruto en Alemania con aranceles aduaneros, pronto se habrá descartado la posibilidad de exportar productos cuya materia prima son el hilo y el metal en bruto. Al proteger el hilado y la metalurgia con su notorio arancel, Bismarck destruyó la última oportunidad que tenían hasta entonces los textiles, los metales procesados, las agujas y la maquinaria alemanes de encontrar una salida en el extranjero.
Pero la Alemania, cuya agricultura produjo un excedente para la exportación en la primera mitad del siglo, no puede prescindir ahora de un suplemento de productos agrícolas extranjeros. Si el señor Bismarck prohíbe a su industria producir para la exportación, ¿con qué pagará estas importaciones y muchas otras que ni todos los aranceles del mundo le impedirán necesitar? Para resolver esta cuestión se necesitaba nada menos que el genio del señor Bismarck combinado con el de sus amigos y asesores de la bolsa de valores. Así es como se hace. Tomemos el hierro. El periodo de especulación y producción febril ha otorgado a Alemania dos empresas, la Unión de Dortmund y la Uraute, cada una de las cuales tiene capacidad para producir por sí sola lo suficiente como promedio para satisfacer todo el consumo del país. Luego está el gigantesco consorcio Krupp-Essen, otro similar en Bochum y luego un número infinito de empresas más pequeñas. Como resultado, el consumo interno de hierro se cubre al menos 3 o 4 veces. Se podría decir que esta es una situación que necesita con urgencia un libre comercio ilimitado, que es el único capaz de asegurar una salida para este enorme exceso de producción. Se podría decir que sí, pero esta no es la opinión de los implicados. Dado que hay como máximo una docena de empresas que importan y dominan a las demás, una forma lo que los estadounidenses llaman un anillo, una asociación para mantener los precios internos y regular las exportaciones. Tan pronto como hay una oferta para rieles u otros productos de sus fábricas, el comité designa por turnos al miembro que debe realizar el trabajo y fija el precio al que debe hacerlo. Los demás asociados presentan ofertas a un precio superior, acordado de antemano de forma similar. Como resultado, cesa toda competencia. Hay un monopolio absoluto. Lo mismo ocurre con las exportaciones. Para garantizar la aplicación de este plan, cada miembro de la RINC deposita en el comité un billete en blanco por valor de 125.000 francos, que será puesto en circulación y presentado al pago en cuanto el signatario haya incumplido el acuerdo. De esta manera, el precio del monopolio extorsionado a los consumidores alemanes permitirá a las fábricas vender en el extranjero su exceso de producción a precios que incluso los ingleses rechazan, y el filisteo alemán, que de todos modos lo merece, paga la factura. Así es como las exportaciones alemanas vuelven a ser posibles, gracias a los mismos aranceles proteccionistas que, a los ojos de la gente común, parecen destruirlas. ¿Quieres ejemplos? El año pasado una empresa ferroviaria italiana, que podríamos nombrar, necesitaba 30.000 o 40.000 toneladas, de 1.000 kilogramos, de raíles. Después de largas negociaciones, una fábrica inglesa se hizo con 10.000. El resto del pedido fue al sindicato de Dortmund, que ofreció la entrega a un precio que fue rechazado en Inglaterra. Un competidor inglés, cuando se le preguntó por qué no podía ofrecer mejores condiciones que el consorcio alemán, respondió: ¿quién puede competir con un quebrado? En Escocia se iba a construir un puente ferroviario sobre un brazo de mar cerca de Edimburgo. Para este puente se necesitaron 10.000 toneladas de acero Bessemer. ¿Quién aceptó el precio más bajo? ¿Quién derrotó a todos los competidores y en el suelo natal de la gran industria del hierro, Inglaterra? Un alemán, protegido por Bismarck en más de un sentido, el señor Krupp-Essen, el rey del cañón. Hasta aquí el hierro. Huelga decir que este sistema de multas solo puede retrasar unos años la inevitable quiebra de estas grandes empresas conspiradoras. Mientras tanto, a medida que las otras industrias los imiten, no arruinarán la competencia extranjera sino su propio país. Es casi como vivir en un país de locos. Sin embargo, todos los hechos relatados anteriormente han sido tomados de los periódicos burgueses liberales de Alemania. Organizar la demolición de la industria alemana con el pretexto de protegerla. ¿Se equivocan entonces los socialistas alemanes que llevan años repitiendo que el señor Bismarck trabaja por el socialismo, como si estuviera a su sueldo? 2. Los ferrocarriles del Estado. De 1869 a 1873, durante la creciente ola especulativa en Berlín, dos instituciones, a veces hostiles, a veces aliadas, compartieron el dominio de la bolsa: la Sociedad de Descuento y el Banco Bleichschroeder. Hablan los Pereire y los Mire de Berlín. Al estar la especulación dirigida principalmente a los ferrocarriles, estos dos bancos tenían la idea de hacerse dueños indirectos de la mayoría de las grandes líneas ya existentes o en construcción.
Al comprar y mantener un cierto número de acciones en cada una de ellas dominarían sus consejos de administración. Las propias acciones serían el depósito para préstamos con los que comprar nuevas acciones, etc. Pura repetición, por supuesto, de la pequeña e ingeniosa operación que primero llevó a los dos Pereire a la cima del éxito y terminó con la crisis del Crédit Mobilier, como sabemos. Al principio, los Pereires de Berlín tuvieron el mismo éxito. En 1873 llegó la crisis. Nuestros dos bancos se encontraron cargados con montones de acciones ferroviarias que ya no podían desembolsar los millones que se habían tragado. El plan de someter a las compañías ferroviarias había fracasado. Entonces cambiaron de rumbo y trataron de venderlos al Estado. El plan de concentrar todos los ferrocarriles en manos del gobierno imperial tiene su origen no en el bienestar social del país, sino en el bienestar individual de dos bancos insolventes. La implementación del plan no fue demasiado difícil. Habían interesado a muchos parlamentarios en las nuevas empresas, dominando así a los partidos nacionales liberales y conservadores moderados, es decir, a la mayoría. Algunos altos funcionarios del imperio, algunos ministros prusianos, participaron en los turbios negocios mediante los cuales se fundaron estas empresas. En última instancia, Blech-Schroeder era el banquero y factotum financiero de Bismarck, así que no les faltaron medios. Mientras tanto, para que valiera la pena vender las acciones del ferrocarril al imperio, era necesario aumentar el precio de las acciones. Así, en 1873, crearon una oficina de ferrocarriles imperiales. Su jefe, un conocido especulador turbio, inmediatamente aumentó las tarifas de todos los ferrocarriles alemanes en un 20%, lo que supuestamente incrementaría los ingresos netos y, por tanto, también el valor de las acciones en aproximadamente un 35%. Este fue el único paso que dio este señor. Era la única razón por la que había aceptado sus deberes. Por eso dimitió poco después. Mientras tanto, habían conseguido que Bismarck se familiarizara con el plan. Pero los pequeños reinos resistieron. El Consejo Federal se negó rotundamente. Un nuevo cambio de rumbo. Se resolvió que Prusia compraría primero todos los ferrocarriles prusianos y los vendería, si fuera necesario, al imperio. Además, había otro motivo último para que el gobierno imperial deseara adquirir los ferrocarriles. Y esto está relacionado con los miles de millones franceses. De esos miles de millones habían reservado sumas considerables para formar tres fondos imperiales, uno para la construcción de un edificio del Parlamento, el segundo para fortalezas y, finalmente, el tercero para los inválidos de las tres últimas guerras. La suma total ascendió a 926 millones de francos. De estos tres fondos, el más importante y al mismo tiempo el más extraño era el de los inválidos. Fue diseñado para devorarse a sí mismo. Es decir, el día en que muriera el último de estos inválidos, el fondo mismo, el capital y los intereses, también habrían desaparecido. Un fondo que se consume a sí mismo suena una vez más como invención de locos. Pero estos no eran locos. Fueron los turbios especuladores de la sociedad de descuento quienes lo habían inventado, y con razón. Por eso fue necesario casi un año para que el gobierno aceptara la idea. Sin embargo, a nuestros corredores les pareció que el fondo no se devoraría lo suficientemente rápido. Además, creían que era su deber dotar a los otros dos fondos de la misma excelente propiedad de devorarse a sí mismos. El medio era sencillo. Incluso antes de que una ley estableciera la naturaleza de los valores en los que se invertirían estos fondos, una sociedad comercial propiedad del gobierno prusiano estaba autorizada a comprar acciones y participaciones adecuadas. Esta sociedad recurrió a la sociedad de descuento, que vendió, a cambio de los tres fondos imperiales, acciones ferroviarias por valor de 300 millones de francos, entonces invendibles, que podríamos precisar. Entre estas acciones se encontraban 120 millones de Magdeburg-Halberstadt y las líneas fusionadas, un ferrocarril casi en quiebra que había servido para asegurar enormes ganancias a los especuladores, pero que apenas tenía posibilidades de generar algún beneficio para los accionistas. Esto se puede imaginar si se tiene en cuenta que el Consejo de Administración había emitido acciones por valor de 16 millones para cubrir los costes de construcción de 3 ramales y que este dinero desapareció por completo sin que las líneas se hubieran iniciado siquiera.
Y el fondo inválido es el orgulloso propietario de muchas de estas acciones en ferrocarriles inexistentes. La adquisición de estas líneas por el Estado prusiano legalizaría de un plumazo la compra de acciones en ellas por parte del imperio. Les daría un cierto valor real. Este es el interés del gobierno imperial en el asunto. De ahí que la línea que nos ocupa esté entre las primeras cuya compra fue propuesta por el gobierno prusiano y ratificada por las cámaras. El precio pagado a los accionistas por el Estado estuvo muy por encima del valor real, incluso de las líneas buenas. Lo demuestra la constante subida de sus acciones desde que se conoció la resolución de comprarlas y especialmente una vez anunciadas las condiciones de venta. Posteriormente, el Estado compró dos grandes líneas, cuyas acciones valían 103 y 108 respectivamente en diciembre de 1878. Hoy cotizan en 148 y 158. Por lo tanto, nada resultó más difícil para los accionistas que ocultar su alegría mientras se negociaba el acuerdo. Naturalmente, este ascenso alegró sobre todo a los grandes empresarios de Berlín, que estaban al tanto de las intenciones secretas del gobierno. La bolsa de valores, todavía bastante deprimida en la primavera de 1879, cobró nueva vida. Antes de desprenderse definitivamente de sus preciadas acciones, los especuladores las utilizaron para organizar una nueva orgía de jobbing. Es evidente, el imperio alemán está tan completamente bajo el yugo de la bolsa como lo estuvo en su día el imperio francés. Son los corredores de bolsa quienes preparan los proyectos que el gobierno debe llevar a cabo para beneficio de sus bolsillos. Sin embargo, en Alemania tienen una ventaja de la que carecía el imperio bonapartista. Si el gobierno imperial encuentra resistencia entre sus principitos, se convierte en el gobierno prusiano, que ciertamente no encontrará ninguno en sus propias cámaras, que son verdaderas sucursales de la bolsa de valores. ¿Qué es eso? ¿No lo dijo ya el Consejo General de la Internacional, inmediatamente después de la guerra de 1870? Usted, señor Bismarck, solo ha derrocado el régimen bonapartista en Francia para restablecerlo en su propio país,